Bueno, bienvenidos, mi nombre es Marina González y vamos a continuar trabajando en este video sobre el módulo 4. En el video anterior estuvimos estudiando la estructura de las membranas biológicas y cuando pensábamos en las características que tienen las membranas, dijimos que una de ellas era la permeabilidad selectiva y la asociamos directamente con el transporte a través de las membranas. En este video vamos a ver una introducción, una caracterización general al transporte a través de las membranas y en los siguientes iremos viendo cada uno de los mecanismos de transporte. Cuando hablamos de permeabilidad selectiva, ya teníamos la noción que algunas partículas iban a poder atravesar la membrana con relativa facilidad, mientras que para otras ese transporte iba a ser un poquito más complejo. Pensemos en la estructura de la membrana, repasando. Si una partícula tiene que atravesar la bicapa, va a tener que atravesar un sector de espesor muy pequeñito de características polares, correspondiendo a las cabezas de los fosfolípidos, otro sector bastante grueso en espesor, completamente hidrofóbico, el que corresponde con las colas de los fosfolípidos, y otro sector muy delgadito que corresponde a las cabezas de los fosfolípidos de la otra monocapa. Quiere decir que, si pensamos en términos de espesores relativos, el sector más grueso que una partícula tendría que atravesar de la membrana es hidrofóbico. Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué partículas podrían atravesar con facilidad una bicapa? En primer lugar, podríamos decir que aquellas moléculas que no sean polares y tengan un tamaño lo suficientemente pequeño como para poder pasar entre los espacios mínimos que quedan entre los fosfolípidos. Ejemplos de moléculas con estas características, los gases básicamente, el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el monóxido de carbono. También hay otras moléculas pequeñas que pueden atravesar la membrana, pero que tienen polaridad. La condición es que no tengan carga, como por ejemplo el glicerol, la urea y el agua. También los compuestos que sean liposolubles o hidrofóbicos pueden atravesar libremente la membrana, como los ácidos grasos o como los esteroides. Ahora, ¿qué pasa con otras moléculas? O que tengan un tamaño mayor, o que tengan carga neta, o que sean altamente polares. Estas moléculas evidentemente no van a poder atravesar la membrana libremente, sino que la membrana va a imponer una restricción, sobre todo por ese sector hidrofóbico relacionados con las colas de los fosfolípidos. ¿Será que esas moléculas nunca se van a transportar a través de la membrana? Por supuesto que no. Van a poder atravesar la membrana, pero no en forma libre. Van a necesitar como la participación o la intervención de proteínas de la membrana que posibiliten ese pasaje de un lado a otro de la bicapa. Ahora, esto en relación con la membrana. Sabemos que sus características estructurales imponen una selectividad, por eso decimos que son selectivamente permeables. Ahora, si pensamos desde las características que tienen las moléculas que van a ser transportadas, justamente qué características tienen que tener o tenemos que tener en cuenta de las moléculas que van a atravesar la membrana al momento de pensar de qué forma van a poder ser transportadas. Las características de las moléculas que van a ser transportadas a través de la membrana, que influyen al momento del transporte, son principalmente tres. Así que hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en una partícula para determinar de qué manera van a atravesar la membrana. Por un lado, la polaridad o la presencia de carga neta. Las moléculas polares o que tengan carga, como por ejemplo los iones, sabemos que van a tener dificultades para atravesar libremente la membrana. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el tamaño de las partículas. No va a ser lo mismo una partícula lo suficientemente pequeña que pueda
que quepa por los espacios que quedan entre los fosfolípidos que una molécula de tamaño mayor. Y otro factor a tener en cuenta es lo que se denomina el gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente? Un gradiente no es otra cosa que una mayor acumulación o concentración de partículas de un lado con respecto a otro lado de la membrana. Si se fijan en la imagen, tenemos una membrana que está separando dos compartimientos. El compartimento que está en el sector superior, que dice medio extracelular, tiene una gran cantidad de partículas, mientras que en el sector inferior, donde dice medio intracelular, vemos que hay una cantidad de partículas sensiblemente menor. Por lo tanto, podemos decir que hay un gradiente de estas partículas. Están más acumuladas en un sector que en el otro. Ahora, estas partículas pueden moverse al atravesar la membrana en dos direcciones. Pueden moverse desde el lugar donde están en mayor concentración hacia el lugar donde están en menor concentración, y a ese desplazamiento decimos que es un movimiento a favor del gradiente. Los movimientos a favor del gradiente son espontáneos. Las partículas espontáneamente se desplazan del lugar donde están en mayor concentración hacia el lugar donde están menos concentradas. Por ser un transporte o un movimiento espontáneo, no requiere el gasto de energía metabólica. Pero también las partículas podrían desplazarse en sentido inverso, es decir, desde el lugar donde están en menor concentración hacia el lugar donde están en mayor concentración. Un desplazamiento de este tipo decimos que es un movimiento en contra del gradiente. Los movimientos en contra del gradiente, desde donde las partículas se mueven desde la menor concentración hacia la mayor concentración, evidentemente no son espontáneos. Que no sean espontáneos implica que para que puedan ocurrir necesitamos el consumo de energía metabólica. Vimos hasta aquí que las membranas biológicas tienen una estructura que va a influir sobre la forma en que una partícula puede atravesarlas. También vimos que las partículas a su vez tienen ciertas características que también van a impactar al momento de qué forma van a poder atravesar la membrana. Entonces, reuniendo toda esa información, vamos a empezar a trabajar sobre cuáles son los mecanismos de transporte. Los mecanismos de transporte básicamente los vamos a dividir en dos grupos, los transportes de tipo pasivo y los transportes de tipo activo. Los transportes de tipo pasivo son aquellos que pueden ocurrir sin consumo de energía metabólica, sin gasto de ATP. Mientras que los transportes de tipo activo son aquellos en los que sí es necesario el gasto de energía metabólica. Son transportes que solamente pueden ocurrir si se consume ATP. Dentro de los mecanismos de transporte pasivo tenemos la difusión simple. Difundir quiere decir pasar. De manera que difusión simple sería algo así como un pasaje libre a través de la bicapa. Después tenemos otro tipo de difusión, la difusión facilitada. La difusión facilitada sería algo así como una difusión con ayuda, donde se tratará de partículas que no pueden difundir libremente a través de la bicapa y que van a necesitar alguna estructura que les facilite ese transporte. Concretamente, quienes van a facilitar ese transporte van a ser proteínas. Dependiendo las características de la partícula y de cuál es la proteína transportadora, nos vamos a encontrar con tres casos de difusión facilitada. Difusión facilitada por canales, por carriers o cotransporte. Y el tercer mecanismo de transporte pasivo es ósmosis. Tanto en la difusión simple como en la facilitada, lo que se van a mover son las partículas de un lado a otro de la membrana. Mientras que en ósmosis es el solvente el que se desplaza, el agua. Es la forma que tiene el agua de transportarse a través de las membranas. Y con respecto a los transportes activos, tenemos el transporte por bombas. Las bombas son proteínas de la membrana. Y después el transporte en masa. El transporte en masa es un transporte donde
No son solamente los fosfolípidos los involucrados, ni solamente las proteínas de la membrana las involucradas, sino que es la membrana como unidad, la membrana como totalidad, la que participa en este tipo de transporte. El transporte en masa, dependiendo si es de partículas que ingresan o partículas que salen de la célula, se denomina endocitosis para el ingreso de partículas y exocitosis para la salida. En el próximo video los espero para que continuemos trabajando sobre los mecanismos de transporte pasivo.